Damos la bienvenida a todos nuestros oyentes hoy, noche de miércoles 12 de abril de 2023. Damos la bienvenida a este espacio que está pasando, espacio del Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Como cada 8 días tratamos algún tema de interés coyuntural y en esta oportunidad pues no va a ser la excepción. Hoy vamos a hablar y hacer un reconocimiento a las víctimas, a quienes han perdido un ser querido por el conflicto o se sienten perseguidos por actores armados, a quienes sufren por discriminación o son atacados por su ideología, por su credo, por su sexualidad y otras circunstancias más. Entonces, el programa de hoy va a estar dedicado a las víctimas. Y esto lo hacemos ¿por qué? Porque el 9 de abril de cada año, de acuerdo con el artículo 142 de la ley 1448, se conmemora el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas para hacer justamente esa memoria y ese reconocimiento de los hechos que han victimizado a 9.113.500 colombianos. Esto equivale al 18% de la población de más de 48 millones. Pues les recomendamos que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como @ipasub, también en la página ipasub.edu.co y también en YouTube como ipasub para que nos sigan en las redes sociales. Estamos transmitiendo también a través de ellas. Y hoy, a propósito de nuestro programa, recordaremos una de esas tantas víctimas que ha arrojado este conflicto. Se trata de Luis Eduardo Yaya Cristancho, quien hace 34 años fue asesinado, exactamente el 23 de febrero de 1989, dirigente de la Unión Patriótica y quien a través de su liderazgo social y político pues buscaba un mejor país y ayudar a las personas más vulnerables. Hoy tenemos a su hija Lilia Yaya, quien se ha convertido en esa líder social, defensora de los derechos humanos, a quien le damos la bienvenida. Las muy buenas noches, Lilia, ¿cómo va? Buenas noches, Sonia, Andrea. Gracias por esta invitación a su espacio. Me siento muy honrada. Bien, gracias. Muy contenta que ustedes recuerden esta fecha tan importante para los más de 9 millones de personas inscritas, porque hay muchas que no están inscritas en el registro de víctimas. Así es, Lilia. Antes de continuar y empezar con esta charla, saludo a mi compañera Andrea Tibocha Triviño. Ella es investigadora del Instituto de Paz de la Universidad Distrital. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, Lilia, bienvenida a nuestro programa. Un placer tenerte acá y poder darles este espacio para conmemorar este 9 de abril, que es hacia ustedes las víctimas de este conflicto armado en Colombia. Bueno, entonces iniciemos. Yo quisiera, Lilia, que hablemos acerca de su padre, una persona trabajadora con una historia muy interesante, una trayectoria muy interesante para convertirse en ese líder sindical, también en ese líder político que entró a militar a la Unión Patriótica y que por ese trabajo tan importante que realizó, por esa defensa que hizo, pues fue vilmente asesinado. Entonces hablemos justamente, Lilia, de quién era Eduardo, su padre. Bueno, Luis Eduardo Yaya Cristancho eh, nació en Susa, Cundinamarca. Cuando tenía más o menos 10 años en la época del Bogotazo, entonces allá también pues llegó la violencia, como todos sabemos, a los diferentes territorios del país. Susa no fue ajeno a esta situación bipartidista y tuvieron que salir desplazados de su pueblo. Llegaron a Cajicá, donde se radicaron. Mi papi aún era muy pequeño, era el mayor de 4 hijos. Mis abuelos fueron campesinos, llegaron también igual como campesinos a cuidaron fincas, como se hacía en esa época, bueno, aún sucede lo mismo. Él fue una persona que solo cursó 2 años en la escuela, pero se formó como un autodidacta. Acá en Cajicá se conocieron con mi mami y
a partir de más o menos finales del 59, el 60, se trasladaron para Bogotá, llegaron al barrio Santer Mendoza, llegaron con la esperanza de tener nuevas oportunidades para mejorar su calidad de vida, porque pues acá eran agricultores. Allá entró a los talleres distritales, lo que después sería la Secretaría de Obras Públicas de Bogotá. Y empezó ahí a formarse junto con sus compañeros. En ese entonces hacían reuniones de estudio, encuentros de estudio. Estábamos en el boom de la época de la Unión Soviética, de Cuba, el reconocimiento de los derechos de los trabajadores. Empezaban a formarse muchos sindicatos. Él llegó ahí fue creo que uno de los formadores o a fortalecer el sindicato porque empezó a formarse. Me contaban, me contó él, me alcanzaba a contar y otros compañeros con los que he hablado. Después de salir de trabajar, iban a la Universidad Libre a tomar cursos para aprender a leer, escribir, a formarse. Bueno, él fue un autodidacta maravilloso, que después lo respetábamos mucho. Entonces así empezó a formarse como sindicalista, entró a formar parte también del Partido Comunista, fue creciendo y a medida que fue creciendo, pues ya las diferentes empresas lo fueron reconociendo, llegaba o a formar los sindicatos o a fortalecerlos. Estuvo en muchas empresas como Panam, Lafayette, San Marcos, son de las que más recuerdo. Yo era muy niña. Y pues ya llegó el momento en que no los recibían más en las empresas, entonces entró a la dirigencia del Partido Comunista y a conformar lo que fue en ese entonces la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia, la CSTC, que después sería la que dio lugar a la CUT, Central Unitaria de Trabajadores. Se formó también como defensor de derechos humanos. Empezó a recorrer el país para formar los cuadros que ellos llamaban en ese momento. Y en los años 70 se radicó en Villavicencio para atender todo lo que nosotros reconocíamos antes como los llanos orientales. Ahí entonces hizo parte de los movimientos que se gestaron de izquierda, como la UNO, Unión Nacional de Oposición, y otros movimientos. Fue concejal en Villavicencio en varios periodos. Después fue candidato a la Asamblea Departamental. Ya sucedió el acuerdo de paz que todos conocemos en los años 80. Y pues durante toda esa época, a medida que iba creciendo, pues las amenazas se hicieron más fuertes, la inseguridad era grande y finalmente lo asesinaron el 23 de febrero de 1989 con sus sueños que no alcanzó a ver. ¿Qué edad tenía? ¿Me recuerdo exactamente? Mi papi tenía 49 años. ¿Y tú, Estaba Lilia, qué edad próximo, tenías en ese le momento? faltaba un mes, le faltaba un mes para cumplir los 50 años. ¿Y tú qué edad tenías en ese momento, Lilia? 30. Ok. ¿Cómo fue tu momento? ¿Cómo fue ese momento para ti? ¿Cómo lo recuerdas a tu papá cuando te dieron la noticia de que había sido asesinado? Bueno, como cuento en un libro que escribimos, Almas que Escriben, como cuento en ese libro y en unas obras de teatro que empezamos a hacer para hacer memoria, pues durante mi niñez, mi adolescencia, mi juventud, siempre vivimos en zozobra porque él sufría muchas amenazas, lo encarcelaban, lo desaparecían por algún tiempo.
se manifestaban los sindicatos, los grupos de defensores de derechos humanos que ya estaban conformándose para que nuevamente apareciera. Cuando estábamos cerca del 1 de mayo, por ejemplo, siempre él tenía que ocultarse porque pues lideraba las marchas. Era un dirigente nacional, ya hacía parte de la dirigencia nacional del Partido Comunista y de la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia, como les comenté. Entonces era con la zozobra, en cualquier momento lo van a asesinar. Cuando sucedió, pues él tuvo varios amenazas, varios atentados, de los cuales se escapó, salió varias veces del país a formarse y también lo querían que se exiliara. Varias veces se le dijo que se fuera porque sus compañeros los estaban asesinando y pues él era uno de los dirigentes fuertes. Ese día yo trabajaba en la alcaldía de Cajicam y ese día era un jueves. El martes 21 él me llamó y me dijo que ya sabía cuándo iba a venir. No teníamos que hablar casi en clave. Los teléfonos, en ese entonces pues no habían celulares, pero las llamadas, teléfono ya sabíamos cómo los intervenían, porque, bueno, un sonido característico. Y entonces rápido me dijo, ya sabe cuándo voy. Nos vemos ese día porque tengo que comentarle algo. Entonces ya sabía que era el día de mi cumpleaños, que era el 25 de febrero. Y el de mi hermano, que cumplíamos, mi hermano que me sigue, cumplíamos el mismo día. Y ese día entonces me llamó un cuñado, él nunca me llamaba, y solamente cuando lo escuché, yo dije, ya sabía que había pasado, pero eso que la negación, yo no quería aceptarlo, entonces empecé a hacer bromas y hasta que mi cuñado me gritó y le dije, lo mataron, ¿cierto? Entonces, el silencio me dijo todo. Pues lógico, los hijos, no todos, porque yo pensé que lo podía traer. Siempre decía, cuando mi papi, si lo asesinan, yo lo traigo para Cajicá. Soy la hija mayor de 11 hijos. Mi papi, pues, tuvo otras relaciones, con mi mami se casó, con mi mami tuvo 7 hijos y en otras relaciones tuvo más hijos. Entonces soy la mayor de 11 hijos vivos que estábamos, bueno, ya 11 hijos, ya se fueron 2, a veces se me olvida. Quedamos 9. Entonces, bueno, nos pusimos de acuerdo. De mi núcleo familiar, fuimos 4. Mi hermana pequeña y mi mami se quedaron acá, junto con mi cuñada que estaba embarazada. Llegamos a Villavicencio, ya estaban mis otros hermanos. Unos de ellos vivían allá, que era con los últimos que en ese momento estaba. Y fue tenaz. El orden público estaba muy afectado. Sus honras fúnebres fueron en la sala de la asamblea departamental. Y después de que llegamos, nos empezaron a amenazar. Nos decían que que se sabía que iba a haber un atentado, que los hijos mayores nos teníamos que ir. Y yo, pues en ese momento uno no ve, no dimensiona el peligro. Yo de aquí no me voy. Permanecía junto a él hasta que me quitaron. Y definitivamente, pues, varios compañeros tienen que irse, tienen que irse. Los hijos mayores no pudimos estar en el funeral de mi papá. Nos tocó salir de Villavicencio porque las amenazas fueron fuertes. Entonces, sus 5 hijos mayores no pudimos estar, ni mi mami, en el funeral de mi papá.
Y pues, ¿qué les comentó? Antes, pues también durante toda la vida, pues habían momentos en que sabíamos que venían a averiguar al pueblo, a preguntar por nosotros. En ese entonces, pues era un pueblo pequeño, la gente se conocía más. eh, eh, Mi papi, de todas formas, después entendí, nosotros teníamos quienes nos cuidaban, porque mi papá sabía todos nuestros movimientos y yo le decía, es que están preguntando, y entonces él, tranquila, tranquila, bueno, yo era niña, después ya uno fue entendiendo más las cosas y ahora pues entiende mucho más, después va atando cabos, como dicen los abuelitos. Así transcurrió lo que fue nuestra vida, en permanente zozobra, permanente señalamiento, estigmatización. eh, Cajica en ese momento era un pueblo muy reacio a la imagen de los comunistas. Los comunistas, todos sabemos que eran tildados de ateos, eran el demonio. Entonces éramos señalados, estigmatizados, rechazados laboralmente también. Por ejemplo, mi primer trabajo, eh, me habían prometido que me lo daban y cuando yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y me entré a la oficina del jefe de personal donde me iban a dar el trabajo y la carpeta tenía 2 rayas rojas, hija de sindicalista. Igual también políticamente, siempre era señalada. Una vez me dijeron, usted tiene un problema, un pecado grande. ¿Cuál es mi pecado? Ser hija de un comunista sindicalista. Y así. Tenemos criterio, conocemos los derechos, hemos defendido unos sueños de justicia, de igualdad. Entonces, eso lo hace que lo señalen a uno. He dicho, alguien me decía que le gustó una frase que yo dije en algún momento: pensar en plural tiene su precio. Y ese ha sido grande. Sí, muy apropiada como para concientizarnos en eso, ¿no? A veces solo pensamos en el bien particular y no en el bien general. Y los que piensan en el bien general, a ellos son los que persiguen como le pasó a su padre. Yo quiero también aprovechar este espacio radial, Lilia, para hablar un poco acerca de la UP, porque es bueno tener memoria, es bueno también, si podemos decirlo así, hacer una especie de pedagogía a estos jóvenes que a veces como que no saben qué pasó, si hubo un acuerdo de paz anterior al que hubo con las FARC en el 2016 y que prácticamente a raíz de ese acuerdo de paz que usted ya nos habló algo, en 1980, la Unión Patriótica surgió como una convergencia de fuerzas políticas a raíz de esa negociación. En esa época el gobierno era el del presidente Belisario Betancur y que prácticamente eso fue lo que los catapultó a todos los militantes de la Unión Patriótica, Lilia. Fue prácticamente, empezó ahí esa persecución, ese genocidio de muchos militantes de la Unión Patriótica. Hablemos un poco acerca de eso. Bueno, en los años 80, y desde hacía mucho tiempo, se empezaba a hablar de la necesidad de hacer acuerdos de paz, de tener acercamientos entre el gobierno y las fuerzas armadas de las FARC en ese momento. Pero también, como sabemos, también hubo acercamientos con otros grupos como el M-19 y otros grupos que se hicieron, muchos acercamientos, y hemos tenido varios intentos durante nuestra historia hasta el 2016 de acuerdos de paz, de diálogos de paz. Bueno, ese fue uno de los más fuertes en el 2000, perdón, en los años 80, en 1984, que fue un acuerdo de paz con las FARC. Sucedió, como dice usted, para contarles a los chicos, sucedió parecido a lo que se hizo en el 2016, nuevamente. Hubo un acercamiento, se conformó la Unión Patriótica, contrario a lo que algunos
quieren seguir creyendo en la Unión Patriótica. No fue solamente un partido conformado por las FARC y el Partido Comunista, por los partidos de izquierda, sino también fue un partido que tuvo acercamientos con otros grupos, con la dirigencia de los grupos tradicionales, liberales y conservadores. Algunos se acercaron. Es el caso, por ejemplo, de la creación del nuevo liberalismo con Luis Carlos Galán. Ellos hicieron, recuerdo, un acercamiento que fue bueno, en los años 80, que nuevo liberalismo y la Unión Patriótica se presentaron también en algunos departamentos, en algunas ciudades con sus candidatos. Y conocemos todo lo que sucedió. A Luis Carlos Galán lo asesinaron, a Pizarro lo asesinaron, a Jaime Pardo Leal, a Bernardo Jaramillo, la dirigencia del partido Unión, nuevo partido Unión Patriótica. Su dirigencia fue diezmada completamente, asesinaron a los militantes, a los simpatizantes, simplemente por de pronto estar junto a un simpatizante, un militante de la Unión Patriótica. La sociedad civil en general fue afectada, fue diezmado el partido completamente. ¿Y esto por qué? Porque en ese acuerdo de paz tomó fuerza el partido conformado, la Unión Patriótica, que fue, como les digo, un conjunto de fuerzas que querían la paz. En las elecciones siguientes a la conformación de la Unión Patriótica en el año 86, arrasaron, fuimos la segunda fuerza, y entonces se eligieron muchos concejales, diputados, alcaldes. En la siguiente elección a nivel nacional, entonces, congresistas, tuvimos candidatos a la presidencia, pero todo eso fue diezmado. Por eso fue que la Unión Patriótica en un momento dado no tuvo el tope exigido por el Consejo Nacional Electoral y le quitaron su personería jurídica. Pero si vamos a mirar, si conocemos la historia, si leemos sin apasionamientos, vemos cuál fueron esos pasos, fue esa transformación, fue la oportunidad de la esperanza, de una posibilidad de que Colombia cambiara, fuera mejor, fuera justa. Si no hubiera sucedido eso, tal vez en este momento estaríamos disfrutando de muchas mejores garantías de justicia, de igualdad. Bueno, afortunadamente ahora sucedió entonces como sabemos, en el 2016 con el otro acuerdo de paz. Algo similar empezó a suceder, asesinar sus desmovilizados, la dirigencia, la persecución. En este momento Colombia, pues sabemos, tenemos una posibilidad, estamos en un momento histórico cambiante, entonces como que renace la esperanza, el sueño, ya basta de guerra, ya no más persecución, ya no más asesinatos, porque es que es el asesinato del pueblo. ¿Quiénes van a todos los grupos insurgentes? ¿Quiénes están en los ejércitos? Son los hijos del pueblo y asesinándonos unos contra otros por unas ideologías de poderes que pues nosotros no alcanzamos a eso. Ok, Lilia, después de esta historia que nos has contado, la cual está llena de dolor, de unos acontecimientos muy trágicos, nos decías que tuviste rechazo en puestos, fuiste segregada muchas veces de la comunidad. ¿Qué te motiva a seguir pensando en plural, como tú misma lo comentabas ahorita? ¿Qué te motiva a ir detrás de estos sueños de justicia después de todo lo que has vivido? Yo creo que la genética es fuerte. Admiro la genética de mi papi, porque aunque no todos sus hijos han militado, han trabajado políticamente, han hecho memoria,
pero todos tenemos una convicción de justicia y de igualdad que nos reconocen por eso. ¿Qué me motiva? Precisamente que esos sueños no queden ahí. No es justo que hayan dado su vida por un sueño de justicia, de igualdad, de que todos tengamos oportunidades y que eso quede ahí. Eso no es justo. Entonces, eso es lo que motiva. A veces uno decae, lógicamente, y dice, ¿esto vale la pena? ¿Los están asesinando? A veces preguntan, ¿y por qué siguen? ¿No les da miedo? Claro que sí, pero a ver, las mujeres, ¿por qué gozamos del derecho al voto? ¿Por qué gozamos de la oportunidad de trabajar y estudiar? Porque otras mujeres, otros hombres tuvieron que luchar para que estuviéramos acá en este momento. ¿Por qué se reconocen muchas poblaciones que antes eran segregadas con más fuerza? No estamos todavía en un nivel parejito, pero antes perdón, antes había más discriminación. Entonces, todo lo que se ha logrado con la política pública, ¿por qué ha sido? No ha sido generalmente porque, listo, yo llego al poder y entonces vamos a hacer esto, yo quiero ayudar a la gente. No, ha sido por la presión de las organizaciones sociales, del pueblo, de los más afectados. Y eso pues ayuda, incide en toda la población, lógicamente, ¿no? Cuando uno trabaja por ejemplo, nosotros cuando trabajamos por hacer memoria, no solo trabajamos por nosotros los que fueron asesinados de la Unión Patriótica, trabajamos por la memoria del país entero. Nosotros los que trabajamos por la paz, por la memoria, nos hemos sentado junto a otros de orillas totalmente opuestas, decía una compañera. Y si queremos el país, si queremos un mejor mundo, mejores seres humanos, una mejor sociedad, estamos dispuestos a unir esos deseos, esos quereres y trabajar en beneficio de todos. Eso que dices, sí, es muy cierto. Generalmente nuestras luchas han sido representadas por medio de la violencia, no se han logrado de una manera pacífica y creo que sucede aquí en Colombia y en cualquier lugar del mundo. Nosotros no vamos con una propuesta y nos la aprueban inmediatamente. Pero de todo lo que me dices, hay algo que, o más de lo que dices, hay algo que me causa mucha curiosidad o me es muy llamativo, y es que detrás tuyo veo unos cuadros, veo unas artes que representan la paz, veo la bandera de Colombia, unos símbolos muy autóctonos también de acá. Em, Sé que has estado todavía en la lucha, tú misma lo dijiste, tus genes no los has podido dejar atrás, por así decirlo. Quisiera que me contaras qué estás haciendo tú personalmente en este momento. ¿Qué haces para ser tan abanderada, para incluso hasta en tu casa, en lo que estamos viendo detrás tuyo, sigues con una iniciativa de paz, con algo que no se ha finalizado? Bueno, este es el trayecto. Por ejemplo, ese cuadro azul que ven ahí arriba, ese lo inicié cuando empezamos a caminar con el proceso de paz. Hay otros más y recuerdo que me bordé una camiseta con el mapa de Colombia y sin darme cuenta. Y de pronto me decían, ¿por qué siempre con la camiseta? Entonces dije, hasta que se firme el acuerdo de paz. En ese momento pertenecía a un grupo que se estaba conformando, el Costurero de la Memoria, que nació en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Y entonces teníamos un colectivo de personas de la sociedad civil y víctimas que nosotros hacíamos ejercicios de memoria y apoyamos el proceso de paz. Entonces fueron ahí empezando a surgir todos esos cuadros que durante del 2012 a esta época se han ido aumentando. Alguien me dijo, su casa parece un museo. Y a veces quisiera descolgarlos, pero descuelgo unos y termino colgando otros. Pero
Lo curioso es que cuando a mi papi lo asesinaron, él lo asesinaron en el 89. A finales del 89 hubo invitaron a hacer una exposición itinerante el Ministerio de Cultura. Entonces yo quise participar. Siempre me ha gustado el arte. Soy una artista empírica. El arte desde la poesía, desde el bordado. En el colegio no fui buena con la costura que en mi generación se cosía, pero no fui buena. Pero después me empezó a gustar. Entonces para esa exposición hice un mapa de Colombia. Yo soy fanática del mapa de Colombia. Todo lo lleva y no lo puedo dejar. Entonces me salió una poesía un día que estaba lloviendo, estaba en la oficina y esa poesía no le he cambiado una coma. Me salió porque acababan de asesinar a un compañero de mi papi. Después, entonces bordé el mapa de Colombia, bordé la poesía, la enmarqué de una forma muy original. Después me fueron saliendo otros cuadros más. Participé en una exposición, en ese entonces éramos más vetados. Yo sabía que participaba, pero que no iba a ganar, pero quería participar. Y siempre fui haciendo eso. En algún momento con unos de mis hermanos intentamos formar una fundación para atender eventos. Dije, pero todavía no había nacido lo que era la memoria formal, ¿no? Entonces yo decía, pero hay un espacio en que vamos a contar qué ha sucedido en Colombia. Después entonces ya empezó a formarse los grupos de víctimas, las organizaciones de víctimas. Yo trabajaba en la Alcaldía Mayor de Bogotá, entonces empecé a acercarme como funcionaria, porque estaba yo manejando parte psicosocial de víctimas. En ese entonces eran solo los desplazados, no había nacido la ley 1448. Después cuando nació el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, me acerqué como víctima a las organizaciones de víctimas y cogió más fuerza porque entonces desde el arte textil empezamos a trabajar. Y a medida así fue pasando el tiempo, mis trabajos y mi amor por el arte se han conjugado afortunadamente y por la memoria. Entonces he ido conjugando todo eso. Después ya desde el 2017 pues desafortunadamente aquí para que uno lo vinculen es muy difícil después de cierta edad, he seguido haciendo memoria y me reúno a veces con algunas compañeras, hacemos teatro, hacemos arte textil, pintamos. Estoy en este momento en estoy haciendo escritura creativa, me gusta escribir, estoy haciendo manualidades, pero todo lo tengo enfocado siempre a hacer la memoria. Muy importante. No puedo eso. Además, Lilia, de esa obra de teatro tan bonita, tan interesante que realizaron durante la pandemia, víctimas del conflicto, entre ellas usted, que se llama Anastasis Corporal, ¿no? ¿De quién fue la Ajá. idea? Bueno, entonces la idea nació así. Conocí a una chica en ese momento, estaba haciendo su práctica. La conocí en el centro de memoria. Algún día llegó a buscarme que la ayudara con un grupo. No pude en Bogotá, la ayudé aquí en Cajicá. Hicimos un trabajo desde el cuerpo. Ella se llama Gaviota Conde. Desde el cuerpo, ella maneja mucho la parte corporal y terapéutica. Hicimos un trabajo con víctimas acá. Después me fue a buscar otra vez con anastasis corporal. Ahí está una chica de los desaparecidos del Palacio de Justicia, una compañera que su esposo trabajaba en la fiscalía y fue asesinado. Acababa de vincularse 15 días y fue el caso de la Rochela. Y otra compañera que también trabajaba su esposo en la parte con la rama judicial.
Entonces, con ellas tengo un acercamiento además de la fraternidad que une a las víctimas, algo muy personal. Entonces me dijeron, ayúdenos que queremos hacer algo, que sean unos talleres. Dije, bueno, llamé a Gaviota, listo, cuadramos todo en enero del 2020. Íbamos a iniciar con los talleres de cuerpo y llegó la pandemia. Entonces, ¿y ahora qué? Entonces, hagámoslo virtual. Después se unió a nosotros, Gaviota contactó a una chica que estaba haciendo su pasantía aquí de doctorado en teatro. La idea fue de todas y buscábamos un espacio para reunirnos todas las semanas, los sábados a veces desde muy temprano hasta muy tarde o los lunes. Y por ejemplo, en mi caso, mi habitación se convirtió en mi escenario, estaba empapelada de periódico, estaba vuelta a nada. Decían, pareces un reciclador, me decían a mí, porque entonces hacíamos nuestro escenario, nuestro espacio. Así estuvimos durante todo el 2020 hasta el 21 en marzo, estrenamos la obra, el Día de la Mujer, el 8 de marzo la estrenamos en el 2021. Esto fue un espacio de afectos, de memoria, de catarsis. Fue un espacio muy hermoso. Sí, interesante. ¿Dónde se puede ver esa obra? Pues usted me envió el link, pero ¿hay alguna página donde se pueda ver? Eh, con ese link, a través de ese link, voy a mirar a ver Ok. si aún continúa en una página, pero ese es el que he compartido. Y pues la idea es que lo compartamos, por ejemplo, llevamos lo que es anastasis corporal o en otros espacios almas que escriben u otras cosas que hemos hecho desde el arte para hacer conversatorios. Nos invitan, especialmente en las universidades. La academia nos ha ayudado, nos ha apoyado, nos invita, hacen el contacto. Por ejemplo, ustedes que aún yo estaba en su base de datos y hacemos conversatorios con los chicos. Bueno, muy interesante para tener en cuenta, digamos, ese testimonio suyo y de otras víctimas en su momento. Habíamos hablado extra micrófonos con Lilia, de pronto un espacio que pueda dar el Instituto de Paz de la universidad justamente para mostrar eso, para dar testimonio y también para mostrar esas obras tan interesantes que son como ese proceso, el resultado de ese proceso de la catarsis como víctimas del conflicto armado. Yo quiero que me hable y nos hable a los oyentes lo que significó para usted ese fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué significó? Porque pues se condenó al Estado colombiano por ese plan de exterminio contra la Unión Patriótica. 30 años, imagínense, 30 años de litigio, ustedes como familiares, esa espera que yo creo que estaban ansiosos porque la Corte Interamericana, ya que la justicia colombiana no dio resultados, pues tuvo que recurrir a la Corte Interamericana, un organismo internacional, para que lo diera. ¿Qué significa esto para la Unión Patriótica, para los familiares de los asesinados, de los perseguidos de la Unión Patriótica? Pues es una espera, como usted lo dice, Sonia, de muchas décadas. Y durante todo este tiempo han muerto muchos compañeros, bueno, unos que los han asesinado, otros los han desaparecido durante toda esta lucha. Otros se fueron quedando por el camino y murieron de vejez, de enfermedad, de tristeza, esperando este fallo. Pues indiscutiblemente que si bien los familiares del, de las personas que fueron víctimas del genocidio, los familiares directos y las víctimas sobrevivientes, si hemos sido resilientes, si hemos resistido, si hemos estado ahí, ha sido que indiscutiblemente con el apoyo de la Corporación Reiniciar. Sin ello yo creo que no hubiera sido posible. Ellos prestaron el apoyo jurídico, psicosocial, estuvieron insistiendo
una y otra vez, a pesar de la desesperanza de muchos de los compañeros, ellos el ánimo, mantener unida a la gente, estar pendientes aquí dentro, exigiendo justicia, después ante la Comisión Interamericana, después la comisión pasa a la Corte. Entonces, para nosotros significó un logro, un reconocimiento de toda esta lucha. La verdad que o bueno, personalmente, no sé, hubiera sido espectacular que hubiera sido en otro gobierno. En este momento tenemos un gobierno que nos entiende, nos apoya y pues aunque aún no se ha conformado, esto tiene un proceso. Se tiene que conformar una comisión tripartita para que se empiece a trabajar, a ver cómo se va a trabajar lo que es la implementación de esta sentencia. Hay muchas apartes a los cuales hay que dar cumplimiento, pero para nosotros fue un reconocimiento como que hicimos, después de tanto espera, de tanta lucha. No, yo pensé que no lo iba a ver. Pero Des- gracias a Dios sucedió este año. sí, como muchas personas, como digo, se han enfermado, entonces yo he tenido algunas inconvenientes de salud y yo ya no lo voy a ver. Entonces muchos de nosotros empezamos a llevar a nuestros hijos eh, para que se empaparan de qué es esta situación. Pero ya entonces como que renace nuevamente esa esperanza. Ahora debemos trabajar por el cumplimiento de esta sentencia. Así es, que es un logro de ustedes como familiares de las víctimas de la Unión Patriótica. Y me llama mucho la atención, y no sé usted qué piensa, que a raíz de esa decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Lilia, eh, por ejemplo, integrantes de la guerrilla, la que fue guerrilla de las FARC, por ejemplo, Rodrigo Londoño, Timochenko, dijo que propuso que se abriera un macrocaso sobre los crímenes de guerra y lesa humanidad del Estado y que se busca que se declarase víctima a raíz de ese fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el exterminio de la Unión Patriótica. ¿Usted qué piensa al respecto? Bueno, pues en la JEP se han abierto muchos macrocasos. Entonces, por ejemplo, nuestro caso del genocidio de la Unión Patriótica, nosotros lo llamamos genocidio, la Corte no lo reconoció como exterminio, nosotros lo seguimos llamando genocidio porque fue por razón política, sistemático, entonces lo seguimos llamando genocidio. Es posible y muchas personas van a solicitar que se abran los macrocasos para sus hechos y eso lo hemos visto. Nosotros me refiero a los familiares, sobrevivientes y víctimas de la Unión Patriótica, cuando se firmó el acuerdo de paz y se crearon los organismos como la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda, hicimos una entrega simbólica de nuestro caso a ellos. Y gracias a los informes que se presentó que presentó la Corporación Reiniciar y el informe que presentó también el Centro Nacional de Memoria, por eso abrieron el macrocaso 06. Entonces, pues estamos a la expectativa y no puedo dar una opinión muy clara, pero es posible que esto se abra. Y es que la firma del acuerdo, contrario a lo que muchos creen, no fue porque fue de las FARC, pero no era solo para las FARC, no es solo para las FARC. Da posibilidad para que muchas personas se acojan a lo que estas instituciones pretenden, que se acerquen, que cuenten la verdad, qué pasó. Necesitamos conocer la verdad. Necesitamos que los colombianos y el mundo entero conozcan qué pasó, qué ha pasado durante esta persecución a militantes, a dirigentes especialmente de izquierda.
a la desaparición de muchas personas de la sociedad civil. Debemos conocer realmente qué pasó sin apasionamientos. Por eso, por ejemplo, cuando vamos a las organizaciones que nos invitan, a los colegios, a las universidades, estudien la historia de Colombia sin apasionamiento. Ustedes conozcan la historia de Colombia y saquen sus conclusiones. Entonces, todos tenemos derecho a acercarnos, todos tenemos derecho a exigir. Ya dirán si es posible o no, ya se estudiarán los casos, Bueno, Lilia, pero ¿mm? tranquila, continúa. No, dígame. Bueno, yo quería hacerte una pregunta que después de todo lo que nos has contado desde el recorrido de tu padre, lo que tú has venido haciendo, yo quería preguntarte qué es ser víctima en Colombia. La connotación de víctima ha cambiado, que ya muchas víctimas dicen, no me llame víctima porque yo no soy víctima. Y yo digo, yo sí soy víctima. Otra cosa es cómo lo asume uno. Entonces, pongo el ejemplo siempre que yo soy colombiana y si llegara a suceder, que no va a suceder, que yo reniegue de mi país, no dejaré de ser colombiana. Soy hija de Luis y Margarita y así los renegara a ellos, voy a seguir siendo hijo de ellos. Entonces soy víctima porque el Estado me hizo víctima, porque la guerra me hizo víctima, violó mis derechos y soy víctima directa porque asesinó a mi papá, porque hemos sufrido mucha estigmatización, persecución, no hemos sido reconocidos, entonces sí soy víctima. ¿Y qué significa para mí el ser víctima? Y el hecho de la guerra nos dio ese, ese rótulo. Todos estamos llenos de rótulos. Víctima, negro, flaco, gay, lesbiano, de todo. Guerrillero, paramilitar. Estamos llenos de etiquetas. Pero ese hecho de víctima nos lo dio la guerra. Yo sí soy víctima, pero soy una víctima resiliente. Soy una víctima que ha aportado desde su experiencia a la reconstrucción y quiere seguir aportando y quiere aportar a la construcción de un mejor país, de una mejor sociedad, de una cultura de paz, de una reconciliación en medio del respeto. Entonces, Claro. eso es lo que significa para mí. Lilia, ya para terminar, porque se nos pasó el tiempo rapidísimo, yo quería preguntarle acerca de que cree que en Colombia sí vamos a llegar a la paz total, que es la bandera del actual gobierno. Pues esa es nuestra pretensión y creo que de muchas de las víctimas se han unido al clamor de las víctimas que hemos sido, valga la redundancia, victimizados por el Estado. Cuando inició la ley 1448, si uno preguntaba qué es para usted ser víctima cuando llegábamos a las universidades sin saber que uno era víctima. Entonces hacían cara yo, tranquilos, digan qué es para usted ser víctima. Es ser problemático, ser ignorante, bueno, todo lo negativo. Eso ha cambiado. Y me pregunta si creo que llegaremos a la paz total. Esa es nuestra pretensión. Por eso estamos trabajando. Quizá no cumplamos el 100%, pero ojalá que el 98% lleguemos. Entonces, eso depende de cada uno de nosotros. ¿Hasta dónde queremos aportar? ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo queremos ver nuestro país? ¿Qué pretendemos? La paz nos favorece a todos, porque la guerra nos ha quitado muchas posibilidades, nos ha quitado mucho presupuesto para la guerra, no ha habido estudio, no ha habido posibilidades de que todos tengamos acceso al estudio, a la salud, a la vivienda, a la recreación, a todas lo que el ser humano debe tener para ser feliz, para ser completamente realizarse un ser humano. Entonces, esa es nuestra pretensión, a eso le apostamos y le seguiremos apostando. Así debe ser. Y lo que dice usted, pensar en plural, ¿no? Hay que pensar en plural, que ese es como el Ah, mensaje, autoría suya.
para que pensemos en eso, cómo hacer para evitar que haya más víctimas por un conflicto armado, que pues independientemente de que seamos seguidores de la izquierda o seguidores de la derecha o del centro, mejor dicho, tenemos que poner nuestro granito de arena para que este país sea mucho mejor. Pues Lilia, muchas Exacto, gracias. debemos buscar lo que nos une y todos queremos vivir en paz. Todos queremos disfrutar de todo lo que nos ofrece Colombia y de las muchas posibilidades que tendríamos si mejora nuestra economía, si mejora la parte de educación, de salud, de vivienda, de todo lo que hemos nombrado. Si las políticas públicas son equitativas, son de igualdad, son de respeto, todos nos vamos a ver beneficiados. Entonces, a eso es que tenemos que apostarle sin importar las diferencias y sin importar el rol que nosotros estemos ocupando en la sociedad. Todos podemos aportar desde lo más pequeño, desde nuestra Así casa. es. Pues Lilia, Yaya, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, por hacer esa memoria y esa recordación de lo que fue su padre Luis Eduardo Yaya Cristancho, que hace 34 años fue asesinado por ser líder sindical, por defender el derecho de los más vulnerables y que, como decía, que esta sea la oportunidad para también pues hacer un homenaje a todas las víctimas a propósito de que el pasado 9 de abril pues fue el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. Muchas gracias. Sí, señora. Gracias. Un homenaje, que sea un homenaje para todas esas víctimas y los familiares que han estado resilientes haciendo memoria y las corporaciones que nos han ayudado. Perfecto. Lilia, Feliz noche, Gracias. Lilia. Un abrazo. gracias, feliz noche. Gracias, muy amable. Chao, muy amables. Vale. Gracias, Lilia. Bueno, Bueno, Andrea, vamos a hablar como siempre del artículo recomendado de la semana. sí, bueno, para esta semana el artículo recomendado es Educación para la Paz, Convivencia Escolar y Resolución de Conflictos, un estado del arte sobre programas de intervención escolar. Este artículo básicamente propone presentar un estado del arte como resultado de la exploración e identificación de las principales características de una serie de programas de intervención escolar realizados entre el 2005 y el 2021. Y allí se encontró que los programas concluyen unas estrategias como entrenamiento estudiantil de competencias y habilidades e implementación de sistemas de meditación y apoyo social y priorización de clasificación de necesidades en los colegios y para los niños. Entonces, es un artículo muy, muy interesante para que lo tengamos presente esta semana. Bueno, yo también les recomiendo, ya empieza la Feria del Libro el próximo 18 de abril, va hasta al 2 de mayo. Ustedes saben que esas actividades de la Feria del Libro, de rincón a rincón de Corferias, pues son espectaculares. Esa agenda es muy nutrida, muchos invitados, escritores, esas jornadas profesionales y la idea es que todos vivamos la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Y obviamente, y como siempre, el IPASUT va a estar presente y va a estar presente en 26 de abril porque allí presentaremos esa edición especial, la edición 15.2 de la revista Ciudad Pasando, que hay que recordar, esta revista pues tuvo un reconocimiento muy especial, fue uno de los productos abiertos de conocimiento ganadores de la convocatoria internacional realizada en ocasión a la tercera Conferencia Mundial de Educación Superior. Entonces el 26 va a ser esta presentación, esto se va a realizar en la sala. Ven, ya miro la sala porque no la tengo acá. Es en una de las salas de Corferia. El próximo miércoles vamos a confirmar que va a ser de 10 a 11 de la mañana esta presentación y pues hacer ese reconocimiento de esta revista tan importante indexada del Instituto de Paz de la Universidad Distrital. Se me perdió la sala, no sé si usted la tenga por ahí, eh, que no la tengo, Andrea. Ya, José María Vargas Vila. Esa es la sala donde se va a hacer este reconocimiento y se va a presentar pues
esta edición 15.2 de la revista Ciudad Pasando. Bueno, ya llegó la hora, Andrea, le deseo una feliz noche, igualmente una feliz noche a todos los oyentes que nos acompañaron el día de hoy. Estamos transmitiendo a través de la U 90.4 FM Estéreo, este programa que está pasando. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, Sonia, y muchas gracias a todos por estar súper pendientes de nuestro programa. Que tengan feliz noche.